Bienvenidos, queridas amigas y amigas, a Bienvenidos Venezolanos TV. Hoy vamos a conversar con una gran figura de la comunicación venezolana, incluso con proyección internacional, porque ha sido, entre otras cosas, directivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Se trata de Miguel Enrique Otero, editor del Nacional. Bienvenido, Miguel, ¿cómo está la cosa? Hola, buenos días. Bien, ¿cómo están? Oye, Miguel, estaba pensando, chico, en recordarle a la gente cómo se fundó el Nacional, tu abuelo Enrique Otero Vizcarrondo, tu papá, un gran prócer de las letras venezolanas, Miguel Otero Silva. Es decir, allí en el Nacional, por el Nacional han circulado muchas de las figuras más emblemáticas de la venezolanidad, e incluso gente que vino de fuera, como José Morabel, y cumplió un papel interesantísimo. Háblanos un poquitico, antes de hablar de la situación nacional, háblanos un poquitico del Nacional, de lo que significa históricamente el Nacional para Venezuela, para su libertad de expresión, para su información cotidiana. Bueno, el Nacional se fundó en 1943 en el medio de la Segunda Guerra Mundial. Mi padre tenía un periódico humorístico que se llamaba El Morrocoy Azul, que era muy exitoso. Y Ahí mi estaba Andrés abuelo, Eloy Blanco, una gente, un exacto, montón de gente de primerísima. y mi abuelo, que era un industrial, dijo, bueno, vamos, ¿por qué no utilizas ese conocimiento y hacemos un periódico en serio? Entonces se fue a Estados Unidos, a Boston, donde un periódico nazi lo habían cerrado, o había cerrado, o lo que sea, y compró las rotativas, se las trajo, atravesó el Atlántico con la rotativa, con peligro de los submarinos alemanes, instaló la rotativa y instalaron el periódico. Y mi padre tenía mucho conocimiento del periodismo moderno, que no era la característica de los periódicos en ese momento. Entonces, rápidamente el Nacional no solamente hizo desaparecer a otro que estaba ahí, sino que fue creciendo y se equiparó con los periódicos que ya existían. Sí, Ahora, porque Miguel Otero Silva, tu padre, había visto en Europa, en Estados Unidos, en distintos sitios, cómo funcionaba la prensa de vanguardia. bueno, él fue el primer corresponsal de, que llegó a París cuando los aliados sacaron a los alemanes. Y bueno, y tenía muchos conocimientos en el exilio de Gómez, él había hecho periodismo en muchos sitios. Entonces, el Sí, Nacional, porque pues él se fue una de convirtió. las grandes figuras de la llamada generación del 28, que fue la generación que realmente abrió a Venezuela para la democracia. Sí, y bueno, el Nacional se convirtió en un periódico muy importante porque era un periódico muy plural, que no era la característica. Entonces, era un periódico de izquierda, progresista, pero al mismo tiempo tenía gente que no era de izquierda. Y fue acumulando colaboradores de premios Nobel, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Miguel Ángel Asturias, Carpentier, escribió durante 10 años una columna. En fin, fue consolidándose como el gran periódico de la cultura y del progreso y de la modernidad. Y de hecho, pues no hay discusión sobre ideas modernas en Venezuela que no haya pasado por el Nacional, en sus distintos cuerpos y sus distintos directores. Y Incluso este, y gente como Arturo Ular Pietri, gran polígrafo venezolano, no solo tuvo una columna muchísimos años, sino que fue director del Nacional. fue director 2 veces, además. Este, bueno, y el Nacional vivió pues la dictadura de Pérez Jiménez, que fue una situación complicada, pero la sorteó. Después vivió un boicot que le hicieron a principios de los 60 por su cercanía con la Revolución Cubana. Y después ahora esta última etapa, que es la etapa más nefasta para Venezuela, porque Sí, eh, háblanos un poquito de ese ensañamiento contra el nacional por parte de la narcodictadura y sobre todo que el canalla mayor de la narcodictadura, que es Diosdado Cabello, se ha empeñado en la destrucción del nacional. es que ellos tienen una línea estratégica que la colocaron en el Plan de la Patria, que es la hegemonía comunicacional, que es el modelo cubano en el largo plazo. Y esto lo fueron aplicando primero con la radio y la televisión, con la ley Resorte, silenciaron la radio y la televisión, después, digamos, impidieron el suministro de papel a los periódicos, entonces convirtieron al periodismo independiente en una plataforma web y además compraron periódicos.
Ellos compraron el Universal, compraron Últimas Noticias, compraron Notitarde. A nosotros nos ofrecieron comprar y yo les dije que no. Yo rechacé una oferta gigantesca porque yo dije, yo no voy a venderle a esta gente, o sea, eso es lo último que voy a hacer. Entonces decidieron, bueno, ya que no venden, vamos a destruirlo. Y independientemente de que ellos andan en su línea de hegemonía comunicacional, ellos decidieron destruirnos adicionalmente, pues utilizando todo tipo de cosas. Contra nosotros ha habido tanto la represión administrativa, fiscal, legal, con el tema del papel y después con esta demanda de difamación, que es una demanda de difamación insólita, pues Diosdado Cabello logró que nos confiscaran el edificio. Nos confiscaron el edificio y ahora nos bloquean la página web en Venezuela, que es donde puede. Y la confiscación del edificio es un caso pues que no aguanta ningún análisis porque nosotros publicamos una nota que había salido primero en el periódico ABC de España diciendo que Diosdado Cabello estaba siendo investigado por narcotráfico por un fiscal federal del estado de Nueva York. Él decidió que, bueno, eso lo publicaron 80 periódicos, no lo publicamos Claro. nosotros nada más. Y al día siguiente, él introdujo una demanda de difamación contra nosotros, contra la patilla, contra tal cual, pero se ensañó fue con el Nacional, que es el que tiene, digamos, activo. Y lo Sí, peor de esto es lo que que, debe quedar claro fue que ustedes repitieron una información que ya estaba circulando por todo el mundo. y lo peor de esto es que un año después, la DEA emitió una orden de captura de Diosdado Cabello por sus vinculaciones con el narcotráfico y ofrece, que todavía es vigente, una recompensa de $10 millones a quien ayude a su captura. O sea, que eso demostró que lo que se había publicado era cierto, porque si logran emitir una orden de captura, porque lo estaban investigando, evidentemente. Claro, y en qué situación está en este momento el Nacional? No, no le puede llegar a los venezolanos en Venezuela. Bueno, todos los venezolanos que estamos fuera Bueno, estamos pendientes del nosotros Nacional. somos una plataforma web. Los venezolanos entran con un VPN, estamos bloqueados, como están bloqueados 50 páginas. O sea, y bloquean arbitrariamente, bloquean Infobae, bloquean CNN, bloquean NTN 24 y bloquean todas las páginas de periodismo independiente en Venezuela, ya sea Armando Info o La Patilla, todo eso lo bloquean. Pero siempre hay mecanismos que utilizamos, que llaman VPN, y ahora estamos implementando un nuevo mecanismo con blockchain que va a ser, ya no van a poder bloquear, pero están las redes sociales que ellos no pueden evitar a menos que hagan como en China, que simplemente no existen las redes sociales, bloquean Twitter y bloquean Facebook y bloquean Instagram. Aquí no, mientras no estén bloqueadas esas redes sociales, las informaciones entran a través de las redes sociales. Ahora fíjate tú, en este momento, chico, o el Observatorio Social Humanitario en Venezuela dice que la situación es terrible. Casi 19 millones de personas han entrado en la ruina total, han perdido toda posibilidad. ¿Cuál es, cuál es tu visión de esta pesadilla, esta situación desastrosa que se está viviendo en el país y la posible salida para esta situación? Bueno, la situación de Venezuela es un caso único, porque no es una dictadura tradicional. Todos los dictadores, llámese Pinochet o Stalin o Pérez Jiménez o Roa Pinilla, Batista, Stroessner, cualquier dictador de estos, primero eran esos individuos que tenían una gestión, hacían unas carreteras, unos hospitales, en fin, tenían una gestión. Estos no tienen gestión, la gestión de esto es la destrucción, es una cosa increíble. Son como Como una Gengis marabunta. Khan, los unos en Gengis Khan destruyen, lo que toman lo destruyen, lo que expropian lo destruyen, lo que confiscan lo destruyen. Dicen como Atila, Entonces donde es pisa mi una, caballo no vuelve a crecer la hierba. y además no es una dictadura tradicional, es una corporación criminal. O sea, Maduro no es el dictador, Maduro es el jefe de una corporación criminal donde hay una cantidad de capos, o como quieras llamarlo, que tienen sus cuotas de poder en la estructura criminal. Ya Diosdado Cabello, Padrino López, Tarek El Alzheimer, en fin. Y es una estructura que ha sido poco analizada. Pues. Bueno, entonces
aparte de eso, que es que hay que analizarlo así, y eso no lo entienden los europeos y a veces los americanos tampoco, creen que están lidiando con un dictador normal y no con una estructura criminal. Aparte de eso, en Venezuela, la, lo que llamamos la oposición no es solamente los partidos de oposición, sino es un poco más amplio. Pues. Están toda esta oposición que trabaja en función de unas primarias y en unas elecciones, que sabemos que por esa vía no vamos a salir de Maduro, pero ellos hacen su trabajo en esa dirección. Tenemos un nivel de protesta popular gigantesco. El año pasado hubo 9.200 protestas populares, este año va por lo mismo, que es una barbaridad comparativamente con nueve otras mil dictaduras. doscientas dijiste. 9.200. Hay una ONG que las contabiliza y las pone una por una. Y tienes un sector militar que ha articulado 7 u 8 rebeliones militares, que las han aplacado todas, pero la prueba de eso es que hay 200 o más, o 300 oficiales presos y hay una situación de represión sobre las Fuerzas Armadas porque saben que eso puede volver a ocurrir. Entonces tiene digamos, un esquema donde todo eso está presente ahí, todas esas fuerzas están ahí, no están coordinadas. Y hay una falla muy grande de los partidos políticos, que tú tienes un país donde hay 9.000 protestas populares en un año y los partidos políticos no tienen nada que ver con la protesta popular. Ellos están en otra dimensión, las primarias, en fin, pero no están sobre la protesta, que es para mi modo de ver, es una falla grande. Pero todo ese esquema da una situación de inestabilidad de un régimen. No que va a salir por unas elecciones, aunque el proceso electoral moviliza la militancia, etcétera, sino que en algún momento puede producirse, como se ha producido en muchos países del mundo y en muchas épocas, una situación explosiva o una situación de quiebre. Está ocurriendo en Irán porque a una mujer que se quitó un pañuelo, la reprimieron y la mataron, la asesinaron. Bueno, y hay una rebelión gigantesca. Ocurrió en la primavera árabe, ocurrió en Ucrania en el 2014. Han ocurrido muchos momentos así. Y yo estoy seguro que en Venezuela en algún momento va a ocurrir una situación donde van a confluir todas esas fuerzas opositoras porque son muy grandes. La popularidad de Maduro no llega al 10%. El país lo odia y no es lo mismo la popularidad ante Biden, por ejemplo, que la popularidad anti-Maduro, porque Biden, bueno, dicen, bueno, aquí vienen unas elecciones y gana el republicano, allá no, aquí es un odio, pues es una cosa mucho más fuerte. Sí, porque la gente no ve salida, se siente impotente. La gente no ve salida porque este tipo de esquemas no tienen una salida predecible. Sí, Son señor. salidas que no son planificables, que además puede no ocurrir nada nunca, pero son salidas que la probabilidad de que ocurra una salida así es muy alta en Sí, cualquier señor. momento. Bueno, muy bien, mi querido Miguel Enrique Otero, editor del Nacional. Y bueno, y otro perseguido más por la narcodictadura que anda engrosando la diáspora, pero siempre con los ojos puestos en Venezuela. Gracias, Miguel. Bueno, y muchísimas gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos en Bienvenidos Venezolanos TV. Gracias a ti, Alexis. Saludos.